Una sublevación liberal en España obligó a Fernando VII a restaurar la Constitución de Cádiz. La restauración era particularmente grave para la Iglesia, pues anunciaba nuevas medidas contra ella. Tales medidas eran la abolición de los fueros eclesiásticos, la supresión de conventos y órdenes monásticas, así como la venta de sus bienes y la reducción de los diezmos a la mitad. La situación inquietó a los funcionarios peninsulares ante la posibilidad de un movimiento encabezado por el clero y respaldado por los miembros de la alta sociedad novohispana, por lo que algunos funcionarios, decididos a desconocer la Constitución, llevaron a cabo juntas clandestinas en el Templo de la Profesa, en la Ciudad de México, encabezadas por Matías Monteagudo, rector de la Universidad de México y antiguo inquisidor. Al parecer, el objetivo de este grupo de peninsulares era semejante al de la conspiración de Hierro en 1808, es decir, realizar un golpe sorpresivo para restablecer el anterior estado de cosas. Durante mayo de 1820 se llevó a cabo lo que conocemos como el Plan de la Profesa. Este consistió en que la Casa de Oradores de México se juntó para discutir acerca de la restauración constitucional de Cádiz. Ellos lo querían desaprobar. Los principales en actuar en forma desfavorable hacia esto fueron los eclesiásticos y los civiles peninsulares, ya que les perjudicaba mucho. Para ejecutar el plan de la Profesa, convinieron en la necesidad de contar con el apoyo de un militar de confianza, a que creyeron encontrar paradójicamente no en un español, quizás por la influencia que la masonería tenía ya por entonces en las filas realistas, sino en un militar criollo, el coronel Agustín de Iturbide, quien, después de asistir a unos ejercicios espirituales en la Profesa y de conferenciar con Apodaca, aparentó ofrecer sus servicios para la realización del plan. Sin embargo, nada se pudo hacer, pues el 31 de mayo el virrey se vio obligado a jurar la Constitución, juramento que le impidió llevar a cabo los planes de los conjurados. Después del juramento virreinal, siguió el de todas las corporaciones civiles y eclesiásticas que se comprometieron a marchar por la senda constitucional, a ejemplo de su rey. Una vez establecido el orden constitucional, en el lapso comprendido entre los meses de junio y diciembre de 1820, se forjaron otros proyectos y se fraguaron conjuras dirigidos a los más diversos propósitos. En todas partes se hacían juntas clandestinas, en las que se trataba del sistema de gobierno que debía adoptarse. E incluso al mismo Fernando VII se le atribuye uno de estos proyectos dirigido a Apodaca y tendiente a salvar sus derechos absolutos, ya que no en la vieja España, cuando menos en la nueva. Como quiera que sea, y en medio de un ambiente caldeado por una intensa labor panfletaria, Iturbide comenzó a elaborar su propio plan, destinado, este sí, a triunfar. Iguala fue proclamado el 24 de febrero de 1821 por Agustín Iturbide, en donde se declara la independencia. En este, Agustín Iturbide, junto con Vicente Guerrero, declaran la unión de sus ejércitos, en donde se forma el ejército trigarante, tomando en cuenta las tres garantías: unión, religión e independencia, para tomar las principales ciudades y dar a conocer la independencia. El plan de Iguala o de las tres garantías fue promulgado en la ciudad de Iguala, hoy municipio de Guerrero, el 24 de febrero de 1821. Agustín de Iturbide fue quien lo propuso desde octubre de 1820, pero fue hasta esta fecha cuando lo hizo público y Vicente Guerrero lo apoyó con el fin de consumar la independencia de México. Fue un documento político que unía a los ejércitos, dando lugar al ejército trigarante. Tenía 23 artículos que se crearon con el fin de beneficiar a las personas que vivían en el México independiente. El primer artículo hablaba sobre la religión católica como única. El segundo artículo hablaba sobre la independencia del país. El tercer artículo proponía una monarquía moderada. Sin embargo, siempre el poder sería equitativo junto al Congreso. El plan de Iguala encontró la fórmula para alcanzar la independencia absoluta sin que ésta implicara el resurgir de la violencia entre los grupos sociales novohispanos. La fórmula sorprende por su simpleza y efectividad: un nuevo imperio basado en la religión, independencia y la unión. Estos tres puntos principales se les llamó las tres garantías. Por esto Iturbide creó en Iguala el ejército, pues en el artículo 16 del plan de Iguala explicaba que esto con el fin de proteger y respetar estas garantías, dando la vida del primero al último de sus individuos, y en caso de que no se cumpliera, se les llevaría a un juicio.
y así, con parte importante del viejo ejército realista, especialmente de las milicias provinciales, siempre bajo el mando de criollos y de algunos europeos, se formó el primer ejército nacional mexicano, llamado el Ejército Trigarante. Otro de los artículos importantes del plan era que quitaba todas las diferencias entre etnias y castas, y al mencionar a americanos no solo incluía a los nacidos en América, sino europeos, africanos y asiáticos, a todos con los mismos derechos, y haciendo de México un país de y para mexicanos. Como este plan hablaba de un gobierno monárquico, se llamó a Fernando VII a ocupar el trono del imperio mexicano, pero Guerrero no quería que todo el poder cayera sobre este o algunos de otros miembros de casas reinantes europeas. Cabe destacar que en este plan también se estipula que México sería el nombre para nuestro país y cuáles serían los colores de la bandera. La bandera de la nueva nación se formó con 3 colores que simbolizan las 3 garantías: el blanco, la pureza de la religión; el verde, la independencia; y el rojo, la unión, dispuestos en 3 franjas diagonales y conteniendo cada una en su centro una estrella dorada de 5 puntas. Fue obra, según la tradición, de un sastre de Iguala de nombre José Magdaleno Ocampo, a quien el propio Iturbide se le encargó el mismo 24 de febrero. A falta de una reglamentación, a veces se le añadió en el centro un óvalo que contenía una corona imperial y las leyendas religión, independencia, unión, más otras palabras, o bien se cambió la disposición de los colores en sentido inverso. La alianza prevista por Guerrero en su carta al coronel Moya y planteada por Iturbide como pieza fundamental de su proyecto hacia la independencia quedó sellada en la única entrevista que ambos sostuvieron en el pueblo de Acatempan, aunque en realidad parece haber sido llevado a cabo en Teloloapan el 14 de marzo de 1821, conocido como el Abrazo de Acatempan. El ejército trigarante se va haciendo un recorrido por todos los lugares donde hubo guerra con Iturbide al frente, para decir que las peleas habían terminado, y ahora eran un ejército unido, así hasta hacer su entrada triunfal a la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. Ahora el 24 de febrero de cada año se conmemora el Día de la Bandera, tomando en cuenta y recordando que ese día, pero de 1821, se da el Plan de Iguala. Se le conoce así aquella serie de documentos que garantizan y reconocen por parte de la corona española la independencia de la Nueva España. Se da el 24 de agosto de 1821 en la villa de Córdoba, Veracruz, entre el primer jefe del ejército mexicano, Agustín de Iturbide, y el último virrey de la Nueva España. Se da en respuesta a que ambos mandatarios la buscaban de una manera totalmente diplomática y pacífica. En el caso de España, buscándola debido a que en esos tiempos España sufría de una crisis tanto económica como política, lo cual en la mayoría de los casos le impedía o le dificultaba el sustento de varias de sus colonias, lo cual en el caso de Nueva España generaba descontento. El 11 de agosto de 1821, Agustín de Iturbide recibe una carta por parte del virrey de Odonojú, en la cual este expresa su deseo porque de una vez por todas se lleve la consumación de esta. A partir de ahí se citan el día 24 de agosto en la villa de Córdoba para firmar los tratados que la reconozcan de una vez. Así pues, Agustín de Iturbide avanza a Texcoco, en donde permanece ahí hasta el día 23, que posteriormente es cuando arriba a la villa de Córdoba, Veracruz, y es recibido por una multitud en las calles de esa ciudad. El virrey lo hace ese mismo día, por la mañana, siendo escoltado por parte del ejército de Iturbide, debido a que él dio la orden, y entre los cuales de los escoltas se encontraba Antonio López de Santana, el cual lo acompañaría hasta su hotel donde se hospedaría, y posteriormente, el 24 de agosto por la mañana, ambos jefes escucharían misa y posteriormente se dirigirían a donde se hospedaba el virrey, para ahí firmar de una vez por todas estos tratados, los cuales a continuación mencionamos detalladamente. Llegó a Veracruz el teniente general don Juan de Odonojú, superior político de este reino, nombrado por S.M., quien deseoso de evitar los males que afligen a los pueblos,
en alteraciones de esta clase y trataba de conciliar los intereses de ambas Españas, invitó a una entrevista al primer jefe del ejército imperial, don Agustín Iturbide, en la que se discutiese el gran negocio de la independencia. Verificóse la entrevista en la villa de Córdoba el 24 de agosto de 1821, y con la representación de Juan de O'Donoghue y la del Imperio Mexicano con Agustín de Iturbide, después de haber conferenciado detenidamente sobre lo que más convenía a una y otra nación y las últimas ocurrencias, convinieron en los artículos, que firmaron por duplicado para darle toda la consolidación de que son capaces de esta clase de documentos, conservando uno original cada uno en su poder para mayor seguridad y validación. Haremos mención a los 4 primeros artículos de los Tratados de Córdoba. Artículo 1. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. Artículo 2. El gobierno del imperio será monárquico, constitucional, moderado. Artículo 3. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano, en primer lugar, al señor don Fernando VII, rey católico de España, y por su renuncia o no admisión, su hermano el serenísimo señor infante don Carlos. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor infante don Francisco de Paula. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor don Carlos Luis, infante de España, antes heredero de Estruria, hoy de Luca. Y por su renuncia o no admisión de este, el que las Cortes del Imperio designen. Artículo 4. El emperador fijará su corte en México, que será la capital del imperio. Tal fue el Tratado de Córdoba, confirmación del Plan de Iguala, aunque modificándolo en el importante punto de designación de las personas que se llamaban a ocupar el trono del nuevo imperio, pues además de señalar para ello al rey Fernando VII.